Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Arana Sandoval, del grupo 605 de la carrera de Dental con Alep Temoya. El tema a exponer de hoy es la libertad y la felicidad sobre la filosofía. Primero que nada, vamos a empezar con ¿qué es la filosofía? Bueno, en ese tiempo la filosofía antigua se desarrollaba en Grecia, en un periodo clásico. Esta se distinguía por dichos eventos, como fue el surgimiento de la democracia y ciertas disputas que hubo entre las ciudades de Atenas y Esparta. Continuamos con el pensamiento de Sócrates, ya que el pensamiento de Sócrates se caracterizó por la búsqueda del conocimiento y la verdad, asegurando que el primer paso era reconocer la propia ignorancia. De ahí en fuera su famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Después desarrolló el método de la mayéutica, el cual consistía en en obtener información a través de preguntas, y esta se comprende a través de tres fases, que es el planteamiento, la ironía, ya sea fase negativa o positiva, y la mayéutica, que serían las preguntas. Para Sócrates, la sabiduría era una virtud y forma de interactuar de una forma moral que solamente sabiendo que ciertas personas la podían comprender y realizar a la vez. Continuamos con el idealismo de Platón, ya que su trabajo dividió etapas de diálogos de la juventud, de la transición y de la madurez. Decía que un gobierno no sería exitoso con una persona al mando con la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Es decir, que una persona no podía llevar a cargo una buena postura si no sabía tomar buenas decisiones, ya fueran buenas o que los afectaran. Es por ello que debían de tener cierto conocimiento para poderlos elegir. De otra forma, continuamos con Aristóteles, que en sus obras decía que las ideas y la mente poseían validez y lógica y se conforman por medio de la abstracción. Es decir, que el pensamiento tiene mucho que ver, ya que de ahí sacaban la lógica y las cosas que decían. Cierta forma sus pensamientos tenían mucha razón. Y de otra forma, él mismo afirmaba que la física era la indicada de analizar los cambios naturales del ser humano, y a base de esto surgió el punto medio, el ser y no ser. Ninguno estaba de acuerdo y propondría el ser en potencia, que equivalentemente sería de los dos ambos. Él mismo dijo que los seres humanos podrían sufrir cambios físicos y potencializarse, y le surgió la teoría ilemofílica de Aristóteles, que expresaba la diferencia entre el acto y... Proseguimos con el pensamiento de Friedrich Nietzsche, que él fue uno de los personajes con mayor influencia en la filosofía postmoderna debido a sus incontables obras, como fue El nacimiento de la tragedia del crepúsculo de dioses y Sobre verdad y mentira, en 1990. Después de ello, él se centró en el saber griego, debido a los escritos sobre Sócrates, la música y sobre todo la tragedia griega. Descubrió y estableció los derrotes de la filosofía y de la filosofía contemporánea. El origen de su conocimiento se preocupó por el medio de las mentiras y falsedades, hechas pasar por verdades únicas e incuestionables. Su pensamiento occidental tuvo un origen en esa forma de concebir el conocimiento. Asimismo, el vitalismo o la filosofía de la vida, mediante cual buscaba hacer la oposición a la razón y a la experiencia que los filósofos modernos habían planteado como fuentes del conocimiento y la verdad. El vitalismo, ya que se consideraba que la razón no era la única facultad que el hombre podía utilizar para conocer la verdad. Después de ello, su pensamiento fue el nihilismo, el cual lo catalogó como algo que nos brinda valor a algo o a la vida, ya que se hace que se desvalorice y que se sustituya por un valor ficticio, o sea que no es cierto, o por encima de ella, como puede ser el cristianismo o el mismo Dios. Continuamos con el pensamiento de Martin Heidegger. Antes que nada hay que comentar que Nietzsche era un maestro y uno de sus seguidores de mayor importancia sería Martin Heidegger. Heidegger distingue la curiosidad del asombro o la contemplación admirativa. El origen de la filosofía y que se haya escrita primero con una incomprensión con la conformidad de un misterio, pero también es el origen de la apertura del ser, que es el centro de la metafísica heideggeriana. Después de ser publicada su obra de Ser y Tiempo,
de Heidegger en 2014, se preguntó que por el sentido del ser y se manifiesta que la filosofía no puede lanzarse a ciegas sobre el ser, olvidando las condiciones bajo las cuales su sentido es buscado y se podría ser hallado. El pensador escribió su obra obligado por la necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el sentido del ser. Consideraba que había sido olvidada por toda la tradición metafísica occidental, por lo que era ineludible la búsqueda del ser en cuanto al fundamento de todos los pensamientos. Le resultaba imperioso mostrar que el tiempo en el horizonte trascendental de la pregunta por el ser es en síntesis y mostrar que el tiempo permanece al sentido del ser. Por esta razón, quiso llevar hasta sus últimas consecuencias el principio fenomenológico que proclamaba la necesidad de volver a las cosas mismas. Continuamos con el siguiente pensamiento, que sería el de Michel Foucault. En su trabajo filosófico, como un atrevimiento por llegar a pensar de otra manera, fue como un esfuerzo para llegar a ser lo que no se es. Esta forma extraña de pensar fue lo que deslumbró a muchos pensadores. De ello a que él sabía que en las profundidades de esto se encontraba una nueva forma de hacer historia y de describir los fenómenos. Su pensamiento era muy complejo y cuidaba que sus estudios no fueran atrapados por su identidad. Esta resistencia siempre iba al frente de él. La cuidaba desde la aparición de las palabras y las cosas en 1966 y hasta su muerte en 1984. Foucault reconoce que Nietzsche que las palabras siempre fueron inventadas por las clases superiores y que no indican un significado sino que imponen una interpretación. Todos los gobiernos, antes que todo, reconoció que la necesidad de todos los gobiernos de vigilar no solo a los locos y criminales, sino al fondo de todos. La sociedad se relaciona a través de la vigilancia de todos por su obra, vigilar y castigar en un modelo que se ha perfeccionado y resulta indispensable en la sociedad contemporánea. A través de estas condiciones, no solo reconstruyó el conocimiento, abriéndolo hacia nuevas ciencias, por lo que el recelo de las instituciones hacia él fue permanente, también planteó la posibilidad de enfrentar los saberes de otra manera. Las cosas y los saberes ya existían. De ello la arqueología, que sería esta empresa ocupada de despejar el fundamento de los saberes, aquello que posiblemente incluso la nervadura secreta que ordena su construcción.